Hola compañeros, en esta ocasión les venimos a hablar sobre las características y usos de los actuadores eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos. Los integrantes del equipo son Carrillo Hernández José Luis, Palma Pérez José María, Ramos Valdovinos Jonathan Alejandro, Robles Luis Jorge y su servidor Villalobos Martínez Gilbert. En esta ocasión les mostraremos como punto número uno lo que es un cuadro comparativo de las características y usos de los actuadores eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos. Como punto número 2, los usos de los actuadores en la vida cotidiana. El objetivo. El principal objetivo es comprender un poco más sobre los actuadores, ya que cada una de ellas tiene un uso distinto, según sea la circunstancia y nuestra necesidad. Es por ello que se mostrará las características de cada uno de los actuadores eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos, así como también se explicará cuál es el uso de cada uno de dichos actuadores en la vida cotidiana. Esto con el fin de no causar confusión alguna y saber comprender un poco más sobre este tema. Bueno, pues mi nombre es Jorge Robles Luis y ahora les voy a presentar sobre los actuadores eléctricos y electrónicos. Pues dice que un actuador eléctrico son motores de corrientes continuas. En estos motores son los que se emplean en la actualidad en todo sobre su gran versatilidad y su facilidad de control que ofrecen. En estos puntos se tiene que son controlados y se crean un campo magnético de dirección fija. Son controlados por inducción y por el inducido se sitúa en el estator. Y como por ejemplo aquí podemos ver más ejemplos, en ellos se pueden distinguir por dos tipos, síncronos y asíncronos, motores de paso a paso. A su vez esto pueden ser de tres tipos, de imanes permanentes, de reluctancia, variables e híbridos. Y en los actuadores eléctricos nos dice que los actuadores eléctricos son accionados por medios de corrientes eléctricas que existen y que consumen una considerable cantidad de energía. Para este tipo de casos utilizan los controladores. Y pues algunos tipos de los actuadores eléctricos son motores de corriente directa, motores de pulso y electroválvulas, elecciones con memoria de forma como el nitol y reveladores. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Eh, a mí me tocó exponer la, eh, el tema de actuadores e hidráulicos. Bueno, para empezar debemos tener en cuenta qué significa un actuador y qué son los actuadores. Dicen que un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Bueno, ahí tenemos varios tipos que dicen que son pueden ser electrónicos, hidráulicos, neumáticos y en aparatos eléctricos, ¿no? Es donde actúa, actúa cada energía de hidráulica tiene su función y actúa a través de electrónicos, en cosas hidráulicas, neumáticos y electrónicas, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Aquí tenemos el actuador hidráulico. Dice que son los encargados de dotar de movimiento a una estructura hidráulica. Bueno, los actuadores hidráulicos pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de operación en la cual funcionan.
como su nombre lo dice, puede ser un cilindro hidráulico, un motor hidráulico, un motor hidráulico de oscilación, una de esas dos. Los actuadores hidráulicos tienen como característica 5 cosas, las cuales vemos acá, que se llaman y tienen como primera la precisión obtenida de uno de los actuadores neumáticos, que esas que permiten desarrollar elevadas fuerzas y pares. Tienen estabilidad frente a cargas estáticas y elevada capacidad de carga de relación potencia-peso y autolubricación y robustez. Bueno, aquí cuando hablamos de actuador y aparte hablamos de hidráulicos, tengo entendido yo que es como una caracterización hacia un carro. Tengo entendido. Cilindro hidráulico. Se dice que, de acuerdo con su función, podemos clasificar los cilindros hidráulicos en dos tipos: efecto simple y acción doble. En el primero se dice que se utiliza la fuerza hidráulica para empujar. En el segundo, la fuerza externa que tiene este cilindro. Se dice que para que este cilindro encuentre contraer la fuerza, se tiene que emplear el segundo tipo de fuerza hidráulica para afectar ambas acciones. En segundo tenemos el motor hidráulico. Se dice que los motores hidráulicos en el movimiento rotatorio es generado y tiene una generalización de fuerza por la presión que genera este motor. Se dice que estos motores los podemos clasificar en dos grandes. El primero es uno de rotatorio, que son generados directamente por aceite y presión, y el segundo de tipo oscilante. Bueno, tenemos como ejemplo unas válvulas hidráulicas. Se dice que una válvula hidráulica es un mecanismo que sirve para regular el flujo de un fluido. Tenemos válvula de mariposa y válvula de compuerta. La de mariposa es la que le damos vuelta y la de compuerta es la con la que podemos girar. Fíjense que aquí tenemos accionamientos y actuadores hidráulicos. ¿Cómo funciona un ascensor hidráulico? Aquí tenemos el pistón, el movimiento lineal, el cilindro, barril o camisa, como se le conoce, etc. En los actuadores neumáticos, pues tenemos como mecanismos la misma energía que se convierte en aire comprimido, en el que trabajo es el mecánico, cual se denomina actuador neumático. A ver, actuadores neumáticos. Bien. Aquí tenemos que este tipo de actuador tiene como presión entre 5 y 10 de bar. Existen dos tipos: cilindros neumáticos y motores neumáticos. Bien. Aquí tenemos el ejemplo de cilindros neumáticos, que es un actuador de desplazamiento que se consigue como la consecuencia de la diferencia de presión de ambos lados. Existen dos clases: efecto simple y doble efecto. De efecto simple, en este tipo de símbolos se desplaza en sentido como resultado de empuje ejercido. En el doble es el aire y la presión. A ver, vamos a pasar con el tipo de actuador que tenemos aquí como ejemplo. Si buscamos inclusivamente, si buscamos un ejemplo de lo que vendría siendo mecanismos hidráulicos, vamos a tener aquí en cuenta
dos ejemplos. Aquí tenemos como resultado, miren, es un mecanismo. Nos da muchos ejemplos. Nos da ejemplos de control neumático. Este me llamó la atención. Es una bomba de pistones radiales. Vean. Es una transmisión hidráulica. Y aquí tenemos un depósito de líquidos de freno. Esto es de un mecanismo hidráulico, un mecanismo de un auto, lo que vendría siendo como el neumático. Y esto es el freno, pues es lo que es un actuador de un freno, el pedal del freno y cómo lo actúa, cuál es así que cuál es la función de cada cosa. Por ejemplo, aquí tenemos que el pedal de freno está conectado a la balata, al tambor y al neumático. Bueno, el neumático no, ¿verdad? Es punto y aparte, perdón. Pero la manguera de frenos está conectada a que es una balata al tambor. Y tenemos acá el depósito de líquido de frenos. Sin ese líquido de frenos no hubiese una manguera, el cual ese líquido hace que entre y hacia las balatas y dé una fluidez, como que lubrique las balatas para que no se amarren. Y bien, pues de mi parte eso fue todo. Muchísimas gracias. Me llamo José María Palma Pérez. Hasta luego. Bueno, a continuación su servidor Jonathan Alejandro Ramos Valdovinos les dará una pequeña explicación de cómo se usan los actuadores en la vida cotidiana, ya que mis compañeros le explicaron lo que son los actuadores. Procedemos con la presentación de diapositivas. Bueno, básicamente ya les he explicado lo que es un actuador, pero se los voy a refrescar. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica a la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y la función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Bueno, vamos a resumir lo que es un actuador. Un actuador en funcionamiento de una válvula es el que genera el movimiento dentro de ella. O sea, una válvula, podríamos poner por ejemplo una válvula de agua, funciona mediante la corriente eléctrica. Gracias a la corriente eléctrica tiene la activación de energía, la cual ayuda a que la válvula trabaje. Entonces, el momento de estar trabajando, lo que son los pistones y los componentes que tiene la válvula hacen que esa genere potencia. Ahí es donde entra el actuador. El actuador es el que genera esa acción. Como por ejemplo, el funcionamiento de una válvula es la generar potencia en el agua de un rotoplas, por decirlo así, o de un tanque de agua, para que llegue a toda una casa, a todo un departamento o a toda una comunidad, por decirlo así. Entonces, esta bomba de agua, al generar esa potencia, está actuando y está creando una función de salida, la cual es la orden que le dio la activación. Nosotros al activarlo le dimos una orden de activación, la cual va a funcionar haciendo que ésta haga el proceso de generar la potencia. Bueno, los actuadores pueden ser eléctricos, dentro de los cuales están los motores de corriente de continua, los controladores de inducción, los controladores por excitación, los motores de corriente alterna, síncronos, asíncronos y motores paso a paso. Bueno, mis compañeros les explicaron básicamente los que son los actuadores. Yo solamente vengo aquí a explicarles cómo funciona en la vida cotidiana. Básicamente un actuador lo podemos contemplar también en lo que es la robótica. Ahí se podría decir que puede ser mixto, ya que ocupa la programación y la mecánica. Entonces, el actuador aquí es básicamente los comandos que un programador le implanta a la tarjeta para que, por ejemplo, el robot o una mano mecánica puedan hacer la función a la cual están programadas. Por ejemplo, una mano moverse, por ejemplo, de esta manera, o un robot hacer las funciones comúnmente las que hacen de moverse, caminar o pararse. Otro tipo de actuadores en la vida cotidiana son tipo las lavadoras o los controles remotos, los refrigeradores, más o menos mejor las lavadoras. Me voy a centrar en ese ejemplo. Las lavadoras, por ejemplo, ya vienen programadas con una tarjeta que recibe las instrucciones que nosotros les damos.
Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer nosotros es conectar la lavadora y darle la instrucción de lavar o secar o drenar. Es todo lo que tenemos que hacer. Al hacer eso, nada más le damos el tiempo en el cual la lavadora va a hacer ese trabajo. Allí nosotros estamos mandando una orden o una señal, la cual los actuadores reciben y ponen a ejercer esa acción en el sistema de la lavadora. Otros ejemplos sencillos pueden ser el control de remoto de la televisión, el cual actúa de esa manera. Ya está programado con dichas funciones, la cual nosotros solamente usamos para encenderla, subir el volumen, cambiar el canal. Esos botones ya vienen con su funcionamiento, lo cual nosotros le damos la señal y lo que hace es mandar la señal a la televisión, al receptor de la televisión, y ese receptor hace que se cumpla la orden que nosotros queremos. Bueno, unas imágenes representativas, como ya les había comentado. Este ejemplo, el que está aquí en la imagen izquierda, es lo mismo, un control haciendo que la cortina de la cochera se abra mediante una orden directa. O sea, le apretamos el botón, el control reconoce la orden que es abrir la cortina de la cochera y lo que hace es actuar. O sea, mandar la señal al receptor de la cortina de la cochera y solito lo levanta. Básicamente los actuadores ya están en nosotros en la vida diaria. También sirven como para regular la temperatura del agua o para regular la temperatura de un departamento si está climatizado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle la instrucción y los actuadores hacen que se ejerza esa instrucción. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya quedado entendido lo que es un actuador y gracias. La fuente consultada se la dejamos a continuación en pantalla.